Salmo 122. Quiero que podamos considerar juntos qué nos enseña a nosotros este salmo hoy. Dice así la palabra de Dios. Oración por la paz de Jerusalén, cántico de ascenso gradual de David. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que estás edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Oren ustedes por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. ¿Oramos una vez más? Señor, queremos alabar tu nombre y adorarte en esta mañana al considerar tu palabra. Queremos que esta vieja canción, Señor, que hemos leído, hoy también pueda llenar nuestros corazones. Queremos, Señor, que poder unirnos con esta alabanza a tantos hombres y mujeres que a lo largo de los años esperaron en tus promesas, esperaron en tus palabras, se alegraban en reunirse en tu ciudad, Señor. Y hoy queremos nosotros también alegrarnos en tu ciudad, Señor. Enséñanos en esta mañana tu palabra, danos ojos para ver la grandeza y el peso que tienen las cosas eternas, Señor, y que así podamos ser libres de aquellas cosas que nos afligen y preocupan debajo del sol. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ustedes saben que el libro de los Salmos, ¿sí?, es un libro que fue recopilado como una especie de cancionero de la antigua nación de Israel. Y hay como pequeñas secciones, incluso adentro de este libro. Y los Salmos 120 al 134, entre sí, ¿sí? Si ustedes miran rapidito van a ver que todos tienen el mismo título. Todos dicen algo como cántico gradual o cántico de ascenso gradual, ¿sí? Eran una colección, ¿sí?, de 15 salmos, bien, que eran usados para una ocasión muy especial. Bien. 3 veces al año, por lo menos, todo varón de Israel tenía que ir personalmente a la ciudad de Jerusalén. Era convocado al templo para adorar presencialmente en una de estas 3 fiestas anuales. Bien. En nuestro calendario, por lo menos, la primera de ellas era más o menos en marzo, abril, la fiesta de los panes sin levadura, bien, donde Israel conmemoraba el éxodo, la salida de Egipto. Bien. La segunda de estas fiestas era 50 días después de los panes sin levadura, la que nosotros hoy conocemos como la fiesta de Pentecostés. Bien. En esa fiesta todo Israel se juntaba para agradecer al Señor por la primera cosecha del año, ¿sí? Salvando las distancias, algo así como nuestra fiesta de la vendimia. ¿Bien? Era algo así, pero Israel era convocado para agradecer al Señor por las primeras cosechas. También ahí todo varón tenía que subir a Jerusalén. La tercera, ya más a fin de año, en septiembre, octubre, era la fiesta de los tabernáculos.
En esta fiesta lo que se conmemoraba, o mejor dicho, se agradecía al Señor por cómo el Señor había sostenido y provisto a Israel a lo largo de los 40 años en el desierto. Por eso fiesta de tabernáculos o de carpas, ¿no es cierto? Ellos se juntaban, imagínense, hacían a las afueras de la ciudad, todos los varones de Israel armaban sus carpitas, ¿sí? Y se juntaban, rodeaban la ciudad con sus carpitas, recordando los 40 años en donde también tuvieron que vivir en tiendas, en carpas, y agradecían al Señor por cómo el Señor los había sostenido, ¿sí? Entonces, de manera que cuando estas fechas se acercaban, ¿sí? Si usted era un extranjero que paseaba por algún lugar de Israel, iba a ver cómo por las rutas se empezaban a juntar hombres y familias que iban camino a Jerusalén. Iban grandes multitudes, ¿no es cierto?, que se iban juntando y iban pasando por una ciudad y se juntaba más, así, todos juntos subían a Jerusalén. Y estos salmos, los salmos 120 al 134, eran salmos que se solían cantar en esas caravanas, ¿sí? Imagínense esas caravanas, caminatas grandes, con multitud, ¿no es cierto?, de familias, y ellos iban cantando estos salmos, ¿sí? Por eso se los llama cántico de ascenso gradual, porque como Jerusalén era una ciudad que estaba en alto, ir a Jerusalén significaba ir subiendo, ¿sí? Como si nosotros hoy tuviésemos que ir a la alta montaña, que vamos subiendo, bueno, lo mismo. Ir a Jerusalén significaba de donde sea, ir subiendo. Cánticos de ascenso gradual. Columnas, imagínense de un lado, del otro, cantando este salmo que hemos leído y algunos otros muy conocidos, ¿no es cierto? Este salmo que es muy conocido, que también se cantaba: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Ellos cantaban estos y otros salmos, era muy común ver eso, ¿sí? Me encanta imaginar esa escena, ¿cierto? Multitudes de hombres y mujeres, familias, todos juntos yendo a alabar al Señor, y en particular este salmo que acabamos de leer, iban cantando: yo me alegré con los que me decían, iremos a la casa del Señor. Viajando con completos desconocidos, porque eran completos desconocidos, ¿no es cierto? Iban yendo, iban subiendo y se iban encontrando y se iba sumando gente, y todos ellos cantaban y se decían los unos a los otros: me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor, porque todos tenían un corazón en común, ¿no? Que era ir y adorar al Señor tal como el Señor lo había mandado. Bien. Entonces yo lo que quiero invitarlos en esta mañana, que podamos meditar juntos en este salmo, mis hermanos, ¿sí? Y ver qué significa para nosotros hoy este salmo, ¿bien? ¿Qué significa para nosotros hoy este salmo? Hoy ninguno de nosotros está llamado a hacer una peregrinación 3 veces al año a Jerusalén, ninguno de nosotros tiene que hacerlo, ¿sí? Tampoco tenemos fiestas específicas en donde sí o sí el Señor nos ordena que nos reunamos. Sin embargo, este salmo está en la Biblia y está para nosotros, para que aprendamos algo acerca de nuestro Dios, para que aprendamos algo acerca de Jesús y para alimentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra obediencia. ¿Sí? Así rápidamente, como hemos leído el Salmo, ¿sí? Nos alcanza para ver que este Salmo es un Salmo muy alegre. Es un Salmo muy alegre, ¿sí? No es un Salmo de lamento, no es un Salmo de queja, es un Salmo de mucha alegría. De hecho, el salmista no pretende ocultar su alegría. Lo primero que él dice justamente es que él estaba contento. Dice: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Sí? Vamos a la casa del Señor. Fíjense que si usted presta atención a esta oración, ¿sí? Esta alegría del salmista no es de ir a la casa del Señor. Fíjese que no dice David, yo me alegré porque voy a la casa del Señor. Dice, yo me alegré
cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es la alegría de ir a la casa del Señor con otros. ¿Lo ven? Me dijeron, vamos a la casa del Señor. David estaba contento, ¿sí? No solo porque iba a ir a Jerusalén a adorar al Señor, sino porque estaba yendo junto con otras personas que también querían adorar al Señor a Jerusalén, ¿sí? Es comunión de los que aman al mismo Señor y que adoran al mismo Dios. Eso es lo que alegraba a David, por lo menos en este versículo, ¿sí? Y luego, David también expresa su alegría, no solamente en poder compartir su adoración al Señor, sino su alegría en la ciudad de Dios, en Jerusalén, ¿sí? En Jerusalén. Todo el Salmo, desde el versículo 2 hasta el final, se trata de llegar a Jerusalén, de adorar en Jerusalén y de pedir al Señor que siempre guarde a la ciudad de Jerusalén, que siempre guarde a la ciudad de Jerusalén. Fíjense que no importa lo lejos que ellos vivieran. ¿Sí? Geográficamente Jerusalén estaba más o menos en la parte central, en la franja central de la nación de Israel, del reino de Israel, mejor dicho. Entonces no importa si venían del norte, si venían del sur, si quizás venían de afuera, judíos o extranjeros que confiaron o que creyeron en el Dios de Israel y que venían esas 3 veces al año a orar, no importa, lo lejos o cerca que vinieran. Si vivían en Jerusalén todos los días del año o si tenían que acercarse a Jerusalén, no importaba. Ellos, ¿qué decían? Nuestros pies están plantados en Jerusalén. Nosotros somos de acá. Nosotros somos de acá, decían ellos. ¿Sí? Podemos vivir al norte, podemos vivir al sur, podemos vivir al otro lado del río, pero nosotros somos de acá. ¿Sí? Nosotros somos de acá. Yo tenía mis abuelos que eran de Bolivia. Ellos se vinieron muy jóvenes de Bolivia, pero ellos siempre fueron de allá. y todos los que tienen a alguien cercano que nació en otro país y que ama su país, sabe que aunque viva acá hoy, ellos son de allá. Ellos son de allá. Y esa es la sensación que tenían ellos. Nuestros pies están plantados en Jerusalén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Jerusalén era el corazón del reino de Israel. Era el corazón. Ahí se adoraba el nombre del Señor. En Jerusalén se adoraba el nombre del Señor. El Señor Él había prohibido que en algún otro lugar se hicieran templos. Solamente podía haber un templo y un altar en Jerusalén. Entonces ahí se adoraba el nombre del Señor. Ahí es la ciudad en donde reinaba el hijo de David. Bueno, ¿y qué tiene que ver que reinara ahí el hijo de David? Bueno, el hijo de David era súper importante. Porque, como nosotros vamos viendo en nuestro estudio de Génesis, que Dios le había prometido a Abraham que en un hijo suyo él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, muchos años después Dios se le apareció a David y le hizo la misma promesa. David era un hijo de Abraham y Dios le dijo, un hijo tuyo se va a sentar en mi trono para siempre. Para siempre. O sea, va a ser un hijo tuyo el que va a cumplir la promesa que yo le hice a Abraham. Entonces, que el hijo de David esté ahí en Jerusalén era todo para Israel. Era todo. Significaba que Dios iba a cumplir su promesa. Ellos veían ahí reinando al hijo de David y en sus corazones ardía la esperanza. Bueno, Dios va a cumplir su promesa. Quizás todavía no ha llegado, pero Dios la va a cumplir porque el rey está ahí. El rey está ahí. Y si no es él va a tener un hijo y va a ser él. Y si no es su hijo, va a ser otro hijo. Pero el Señor va a cumplir su promesa. ¿Sí? Así que en Jerusalén se adora al Señor. En Jerusalén estaba el hijo de David como un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Bien? Y puesto que Jerusalén es la ciudad de Dios, y puesto que Jerusalén es la ciudad de David, en Jerusalén sucede algo que no sucede en ningún otro lugar del mundo. Ahí mora el Señor. Ahí está la presencia del Señor. Por eso tenemos nuestro templo. Por eso hay un lugar en ese templo, hay una habitación muy oscura, cubierta con cortinas a donde nadie puede entrar, porque en ese lugar está el trono de Dios. No hay ninguna nación
No hay ninguna nación. Ellos cantaban, ¿qué nación hay como Israel? ¿Por qué? ¿Porque era especial Israel? ¿Porque eran los mejores? ¿Porque eran los más ricos, los más habilidosos? No, porque en una ciudad, en el reino de Israel, había un templo y en ese templo vivía, moraba, habitaba la presencia de Dios. La presencia de Dios. Es una ciudad santa. Es una ciudad en donde debe haber paz. Es una ciudad que, como dice otro salmo, el Salmo 46, es la ciudad que está rodeada por el mismo Señor y no va a ser conmovida. Aunque vengan los truenos, aunque vengan los mares, aunque se vayan las montañas al corazón del mar, en esa ciudad va a haber paz. Va a haber paz. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor. Porque ahí está el Señor. Y si está el Señor, esa ciudad, como decía David, esa ciudad debe ser prosperada, en esa ciudad debe haber paz y esa ciudad debe ser amada. Esa ciudad debe ser amada. ¿Bien? Eso es lo que enseña este salmo. Eso cantaban, eso iban cantando contentos. Ahora, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿qué significa para nosotros hoy este salmo? ¿Bien? ¿Qué significa para nosotros este salmo? ¿Significa para nosotros hoy este salmo que tenemos que tener en alta estima la ciudad de Jerusalén, como lo tenían estas personas? ¿Significa que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, que tenemos que anhelar conocer la Tierra Santa, que tenemos que estimar a esa tierra? O quizás tenemos que pensar como que, bueno, eso es la casa de Dios del Antiguo Testamento, pero bueno, nosotros ahora cuando nos reunimos está el Señor y esto se trata de nosotros reuniéndonos para alabar al Señor. ¿O será que es un salmo del Antiguo Testamento que no tiene nada que ver con nosotros? ¿De qué se trata este salmo? ¿Qué significa para nosotros este salmo? ¿Sí? O se los voy a preguntar de otra manera. ¿De qué manera la venida de Jesús, su muerte y su resurrección, le dan significado a este salmo a nosotros? ¿Sí? Y esa es la pregunta que nosotros siempre tenemos que hacernos cuando consideramos en general el Antiguo Testamento y los salmos en particular. ¿Bien? Ustedes saben que desde el punto de vista de la Escritura y de las promesas de Dios, la venida del Señor Jesús al mundo, su muerte, su resurrección y su entronización en gloria, ¿sí?, le dieron significado a todo lo que Dios había dicho, hecho y prometido en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Nosotros no podemos leer las Escrituras como si Jesús no hubiera venido nunca. No podemos hacerlo, ¿bien? Esto es importante, ¿por qué? Porque este salmo justamente fue compuesto antes que viniera Jesús. Este salmo fue compuesto por personas que miraban adelante y decían, estamos esperando que Dios cumpla su promesa y nos traiga al Salvador. Nosotros estamos en otro lugar completamente diferente de la historia. Nosotros no miramos adelante como ellos, nosotros miramos atrás y ¿qué decimos? Dios ya nos ha enviado un Salvador. Dios ya nos ha enviado a su Salvador. Y eso lo cambia todo. Y eso lo cambia todo. Bien. Entonces vamos a ver qué significa para nosotros hoy este salmo visto a través de la verdad de que Jesús vino. De que Jesús vino, ¿sí? Porque Jesús es quien le da a este salmo, Jesús es quien cumple el significado de este salmo. Y escuchen bien lo que estoy diciendo, Jesús es quien cumple el significado de este salmo. Jesús no cambia el significado del salmo. Jesús no nos dice, olvídense de lo que significaba ese salmo. Ahora yo les voy a decir, esto significa otra cosa. No, Jesús cumple el significado de este salmo. ¿Bien? Entonces, lo primero que quiero que observemos en este mismo salmo, ¿sí?, es que este Salmo 122, ¿sí?, ya en este salmo, David cuando lo escribió, nos comunica, nos deja ver que nunca el templo y la ciudad de Jerusalén tuvieron una importancia en sí mismos.
No era el templo y la ciudad porque sí. ¿Sí? Fíjense versículos 8 y 9, lo que dice. Dice, por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora la paz sea en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Fíjense que la oración por la paz de Jerusalén era un medio, tenía una razón más profunda. ¿Cuál era esa razón más profunda? Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora la paz sea en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. O sea, el amor por sus hermanos y sus amigos y el amor por la presencia del Señor eran lo que le daban importancia a las oraciones de David por la ciudad de Jerusalén. O sea que Jerusalén y el templo, mis hermanos, eran importantes por la sencilla razón de que ahí se reunía el pueblo de Dios para encontrarse con el Señor. Por eso era importante. No por algo en sí. Si Dios hubiese elegido otra ciudad, ¿bien?, en la antigüedad, y ahí hubiese decidido poner su templo, esa ciudad iba a ser importante. Porque ahí iba a estar el Señor y porque ahí se iba a reunir el pueblo de Dios. Porque lo que importaba no era la ciudad, no era la construcción, no eran las murallas, no era la ubicación geográfica, no era la nación de Israel. Lo que importaba era que Dios había decidido estar en un lugar y congregar ahí a los suyos. Eso es lo que importaba. Y es por amor de esa realidad, por amor del pueblo de Dios reunido para adorar al Señor, es que David oraba por la ciudad en donde eso sucedía, que era Jerusalén, ¿sí? El Señor reunido con su pueblo era lo importante. Eso era lo que era importante. El Señor reunido con su pueblo. El Señor cumpliendo una vieja promesa que fue repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Los voy a reunir, los voy a juntar. Yo voy a estar en medio de ellos y ellos van a estar conmigo. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos en nuestro estudio del Génesis, los voy a llevar de regreso al Edén. Vamos a volver a estar juntos. ¿Sí? Eso era lo que importaba. Entonces lo primero que tenemos que notar es eso. Aún en este salmo en donde se alaba a Dios y se ora por Jerusalén, ni siquiera en este salmo es importante por sí misma la ciudad de Jerusalén. Es importante porque en esa ciudad Dios se reúne con su pueblo. ¿Sí? Esto es crucial. Porque desde el principio, desde el día en que fuimos expulsados del huerto del Edén, el plan de Dios, ¿cuál fue? Que un día volvamos ahí. Que un día se revirtiera todo lo que sea necesario revertir para que de nuevo podamos pasearnos con nuestro Creador por el huerto, para que de nuevo podamos comer del árbol de la vida, para que ya no haya barreras, para que los querubines con las espadas ardiendo que nos impiden entrar a la presencia de Dios un día se vayan, para que un día ellos se vayan. O sea, Dios fue haciendo todo lo que era necesario hacer para revertir eso, para revertir eso. Y en esa ciudad, en Jerusalén, en esas fiestas en donde la nación de Israel se reunía, rodeaban el templo, alababan al Señor, ellos estaban experimentando una probadita de lo que era eso. Una probadita de lo que era eso. Todos juntos, el pueblo de Dios, reunidos, adorando al Señor en la casa de Dios. Lo más parecido que ellos iban a experimentar a lo que habían experimentado Adán y Eva, cuando caminaban por el huerto con su Creador. ¿Sí? Pero en segundo lugar, la segunda observación que quiero que hagamos, ¿sí?, es que ahora sí, saltemos muchos años en la historia y vayamos a recordar una historia muy conocida del Nuevo Testamento. ¿Sí? Un día Jesús vino y en una tarde muy calurosa, se sentó junto a un viejo pozo de agua y se encontró con una mujer. Y esta mujer, en Juan capítulo 4, se puso a conversar con el Señor hasta que en un momento se dio cuenta que había algo especial en el Señor. Nos dice el apóstol Juan que cuando esta mujer se dio cuenta que él era profeta, ¿bien?, le hizo una pregunta. ¿Dónde debemos adorar a Dios? Pregunta rara. Claro, ella no era judía, esta mujer era extranjera, era samaritana.
Y los samaritanos, entre todos los conflictos que tenían con los judíos, tenían un conflicto muy antiguo y era que ellos se habían hecho su propio templo, su propio altar. Y ellos adoraban a Dios en ese templo y en ese altar. ¿Se acuerdan que yo les dije hace un momento que Dios había prohibido eso? Bueno, ellos lo habían hecho. Y ellos decían que era ahí, en ese templo, en ese altar, donde había que adorar a Dios. Y los judíos decían, no, ustedes son unos paganos, ustedes hicieron un altar, ustedes son malditos por Dios porque Dios dijo que era una abominación que alguien se hiciera un altar aparte del altar que Él había dicho que teníamos que hacer. Y estaban divididos. Y un día esta mujer se encuentra con el Señor y le dice, bueno, ya que eres profeta, respóndeme esta vieja pregunta. ¿Dónde hay que adorar al Dios verdadero? ¿En donde lo adoran ustedes los judíos o en donde lo adoramos nosotros? ¿Sí? ¿Dónde el Dios verdadero se encuentra con su pueblo? ¿Dónde el Dios verdadero cumple sus promesas? ¿Dónde el Dios verdadero muestra y bendice y da gracia a los que acuden a Él? ¿Dónde se reúnen ustedes en Jerusalén o donde nos reunimos nosotros? ¿Sí? Esa era la pregunta con la que fue esta mujer. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, mujer, créeme bien lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte, en Samaria, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Yo creo que esta mujer no se esperaba esta respuesta. Esta mujer esperaba que Jesús, siendo judío, le dijera, es en Jerusalén. Y ella le iba a discutir y se iba a acabar, pero Jesús le dio una respuesta desconcertante. Está viniendo la hora en donde ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Está viniendo la hora en donde Jerusalén iba a dejar de tener esa importancia central que venía teniendo hasta ahora. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde se va a encontrar Dios con su pueblo? ¿Dónde Dios va a cumplir sus promesas? ¿A dónde tenemos que mirar para ver el lugar en donde Dios va a cumplir sus promesas? En donde Él nos va a enviar un Salvador. ¿A dónde? ¿No es acá? ¿No es en Jerusalén? ¿Cómo responde el Nuevo Testamento a esta pregunta? ¿Cómo responde Jesús esta pregunta? Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice el apóstol Juan, el Verbo, Dios el Hijo, se hizo carne, dice, y Él habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta declaración es muy importante porque en esta declaración Juan está usando el lenguaje del templo. De hecho, esa afirmación de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Es un lenguaje, Él puso su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, como la gloria que Dios hizo descender sobre el tabernáculo. Era la gloria del Padre. O sea que Juan acá nos está queriendo decir que Jesús en medio nuestro nos está mostrando la misma realidad que nosotros veíamos cuando nos íbamos a reunir al templo. Ahora la gloria de Dios ya no está más en esa sala oscura detrás de la cortina. Ahora la gloria de Dios nos la muestra el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne. Él vino a hacer su tabernáculo, Él vino a poner su tabernáculo en medio nuestro y a que la gloria de Dios descienda para que podamos verla. De hecho, Jesús mismo se refirió a sí mismo en esos términos. En Juan capítulo 2, versículo 19, cuando le dijo a sus opositores, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba parado en el templo, discutiendo con judíos, y Jesús le dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Todos los que escucharon ahí pensaron que Jesús estaba hablando de su poder sobrenatural para reedificar el templo en el cual estaban parados. Una construcción gigantesca. Es como que Jesús le está diciendo, destruyan todo esto, que yo lo voy a levantar en 3 días. Así entendieron ellos, pero Juan nos dice, lo entendieron mal, porque Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo.
¿Sí? Una vez más, Jesús se está refiriendo a sí mismo como el templo. Como el templo. Primero en el capítulo 1, Juan se refiere a Jesús como el tabernáculo en donde desciende la gloria de Dios, como el templo, y ahora Jesús se refiere a sí mismo como el templo. Bien, como el templo. ¿Qué estaba pasando acá? Había llegado un día nuevo, en donde un nuevo templo estaba siendo inaugurado. ¿Sí? Un nuevo templo. En este templo no era una construcción, un edificio de piedras, de oro, ni nada de eso. ¿Sí? Este templo era un nuevo lugar en donde Dios se iba a reunir con su pueblo. ¿Sí? Y ese lugar era Jesús. ¿Sí? Jesús es el lugar, es la persona en donde Dios se reúne con su pueblo, en donde Dios muestra su gloria, en donde Dios cumple sus promesas. Jesús es el hijo de David, a quien fueron hechas todas las promesas. Jesús es el Cordero que, sacrificado por nuestros pecados, derrama su sangre, nos perdona para siempre y nos da entrada libre para poder disfrutar de la presencia de Dios. O sea, Jesús es la meta final a donde el templo apuntaba, ¿sí? La realidad del templo y esas multitudes subiendo al templo 3 veces al año a adorar a Dios en Jerusalén, ¿sí? Eran una sombra, eran como un atleta que iba corriendo y que tenía que llegar a una meta. Y que cuando llegara a esa meta, íbamos a ver con claridad qué era lo que estaba representando. Era una sombra, una figura. Y la meta era Jesús. ¿Qué era el templo, mis hermanos? Sí, era un edificio. Pero ¿por qué era importante el templo? ¿Por qué? ¿Qué decía el salmista? ¿Qué decía David? Por amor de mis amigos y de mis compañeros, porque ahí está la presencia de Dios. Eso era el templo. El templo era el lugar en donde Dios se reunía con su pueblo, en donde Dios cumplía sus promesas. Era un edificio que estaba ahí levantado y que le recordaba a Israel que Dios iba a cumplir sus promesas. Y que eso no iba, mientras ese templo estuviera ahí, ¿sí? Ellos podían estar seguros de que no importaran los días malos, los enemigos, ni nada, que Dios iba a cumplir sus promesas. Eso les recordaba el templo. Ahora, cuando llega Jesús, que es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, ya no necesitamos un recordatorio de que Dios va a cumplir sus promesas, porque ya llegó, la promesa ya está entre nosotros. Jesús se convierte en ese lugar en donde Dios se reúne con su pueblo. Jesús, de hecho, es el único lugar en donde Dios se reúne con los hombres. No hay otro camino al Padre que no sea Jesús. No hay otro punto de encuentro, no hay otro lugar en donde el Dios santo, el Dios justo, el Dios que está enojado con el pecador todos los días, se pueda reunir con los pecadores. No hay otro lugar que no sea a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es quien satisface la justicia de Dios y nos hace parte de su familia. Jesús es el que nos toma de la mano mientras nos vamos alejando cada vez más y más del árbol de la vida. Él nos toma de la mano y nos lleva de vuelta al huerto del Edén. Por eso cuando Jesús muere, ustedes se acordarán, sucede algo muy significativo. Entre todas las cosas que suceden en el mismo instante que Jesús muere, ese velo se parte. Ese velo que cubría la entrada a esa habitación oscura en donde estaba el trono de Dios se parte. ¿Por qué se parte? Porque ya no tiene sentido. Porque ahora los hombres pueden pasar. Es curioso, creo que alguna vez lo hemos comentado, pero Dios había ordenado que ese velo tenía que tener un bordado. Ese velo grandísimo que cubría tenía que tener un bordado. ¿Sí? ¿Saben qué tenía que bordar Moisés en ese velo? 2 querubines. ¿Por qué 2 querubines? ¿A qué le recordaba esos 2 querubines? A los 2 querubines que habían sido puestos en la entrada del huerto del Edén, prohibiendo la entrada de los hombres a ese huerto. ¿Sí?
Por eso estaban esos querubines ahí. Por eso nadie podía pasar. Por eso el sumo sacerdote, cuando pasaba una vez al año, tenía que pasar con un vestido que tenía campanitas en los bordes y con una soguita atada al tobillo. Se imaginarán para qué es, ¿no? Porque porque ese sumo sacerdote estaba poniendo en juego su vida. Y si ese sumo sacerdote moría, no podía entrar alguien, porque también iba a morir. Entonces, ¿para qué era la soguita en el tobillo? Ustedes saben para qué era la soguita en el tobillo. ¿Sí? O sea, era un lugar prohibido. Y Jesús muere, ¿y qué hace? Lo parte. Ya no hay más querubines. Ya no hay más impedimento. Ya no hay más impedimento. Ya el templo que nos recordaba que Dios vivía con nosotros, pero de forma tal que también nos recordaba que no podíamos entrar a la presencia de Él. Fíjense, era paradójico, ¿no? El templo nos recuerda que Dios está entre nosotros, pero recordándonos también que no tenemos acceso a su presencia. Nos recuerda ambas cosas. Ese templo ya no existe más. Ya perdió sentido. Por eso, mis hermanos, no crean esas noticias sensacionalistas que hablan de que se va a construir el tercer templo y que ese tercer templo es cumplimiento de una profecía. No, olvídense de eso. No hay tal cosa. Si lo quieren construir, que lo construyan. Pero en ese tercer templo no va a estar la presencia de Dios. Porque Jesús ya cumplió el propósito para el cual existía ese templo. Ya cumplió. Ya cumplió. Él es ahora la casa en donde los hombres y las mujeres que confían, que han decidido edificar sus vidas sobre las promesas del Evangelio, se encuentran con su Creador. Él es ese lugar. Él es ese lugar, ya no más una casa. ¿Bien? Entonces, volvamos a donde empezamos en esta parte del sermón. ¿Qué significa para nosotros este salmo? ¿Qué significa para nosotros? Yo me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Primero y principal, significa, mis hermanos, que todos aquellos que somos de Cristo, todos aquellos que nos hemos reencontrado con nuestro Creador a través de la persona de Cristo, podemos alegrarnos de que juntos tenemos una comunión con nuestro Salvador que nunca se va a romper. Ya no es una ciudad geográfica. Ya no oramos por la paz de una ciudad geográfica. Ya no oramos por un templo de piedras y de oro. No, ahora nos alegramos en una ciudad celestial, en una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. ¿Sí? Una ciudad que al mismo tiempo misteriosamente es una persona, que es Jesús. Es ahí donde nos encontramos con nuestro Creador. Mis hermanos, yo oraba al principio. Oraba antes de empezar esta enseñanza y le pedíamos juntos al Señor, Señor, que nos permitas ver el peso de las cosas eternas y que eso haga que no nos pesen tanto las cosas de este mundo. ¿Sí? Y esta es la realidad eterna más importante de todas. Esta es la realidad más feliz y más alegre que el ser humano puede experimentar. Es volver a tener comunión con su Creador. Volver a tener comunión con su Creador. Todo lo demás, como lo dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre? Ganar todo el mundo y perder su alma. ¿De qué nos sirve, mis hermanos? ¿De qué nos sirve tener todo lo demás que podemos llegar a tener si no tenemos comunión verdadera con nuestro Creador? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿Cómo cumple Jesús el Salmo 122? Él es el que nos invita a acercarnos con gozo y con alegría a la presencia de Dios. Él es el que se para frente al trono de Dios y nos invita alegremente, lleno de gozo, diciendo tengan confianza. Ya no tienen por qué seguir vagando cada uno, haciendo su vida, buscando sus satisfacciones y sus placeres en cosas tan bajas, tan chatas. Vengan,
Alégrense, vengan a la verdadera casa del Señor. Vengan a encontrarse con su Creador. Hay perdón de pecados. Ustedes piensan que son demasiado pecadores, hay perdón de pecados. Ustedes piensan que han pecado demasiado, hay perdón de pecados. Jesús murió para hacer esta invitación franca, abierta, amplia, generosa, abundante para todo el que quiera. Para todo el que quiera, en Jesús somos recibidos. En Jesús somos recibidos, en Jesús somos perdonados. En Jesús somos hechos parte de la familia de Dios. En Jesús somos liberados de todos los ídolos de nuestro corazón que hoy nos hacen correr por todos lados, perdidos, divagando sobre este mundo. En Jesús somos libres para reunirnos junto al Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, el llamado, ¿cuál es? Mis hermanos, abandonemos los juguetes con los que nos entretenemos en este mundo. ¿Sí? Entiéndanme cuando hablo de los juguetes. Eso es lo que son los ídolos que tanto captan nuestra atención y detrás de los cuales corremos con tantas energías a veces son eso. Son juguetitos que no son capaces de llenar los anhelos más profundos de nuestro corazón y que sin embargo nos entretienen, les dedicamos nuestro tiempo, perdemos a las personas buscando esas cosas y no nos llenan. Abandonemos esas cosas, abandonemos nuestras tibiezas, nuestros pecados, nuestras inmadureces. Somos llamados por el gran sumo sacerdote que es Jesús, que se para en la puerta de la casa del Dios verdadero y nos dice, vengan a la casa del Señor. Vengan a la casa del Señor. Vengan a la casa del Señor. Acercarnos a un templo no hecho de manos humanas, no adornado con oro, no hecho con piezas lujosas. Somos llamados a acercarnos a la verdadera casa del Señor, que es el Hijo de Dios. Que es el Hijo de Dios. Por eso el autor a los Hebreos, comparándonos a nosotros con los hombres de la antigüedad, del Antiguo Testamento, él dice, ustedes, en cambio, se han acercado, dice, al monte de Sion y a la ciudad del Dios vivo. A la ciudad del Dios vivo. A la Jerusalén celestial. A multitudes de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Y la advertencia cuál es? Entonces, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Aquel que habla. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Entonces, ¿qué significa el Salmo 122? ¿Qué significa para nosotros hoy? Yo me alegré con los que me decían vamos a la casa del Señor. En primer lugar, lo que significa es que podemos mirarnos unos a los otros, hermanos, y alegrarnos en que nos hemos acercado a la verdadera y definitiva casa del Señor, a Jesús. Sí, eso es lo primero, ¿bien? Eso es lo primero. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, y sabiendo esta verdad, de que en Jesús está la verdadera casa del Señor, sí podemos decir, entonces, cuando los que son de Cristo se reúnen a adorar a Cristo, se reúnen a escuchar la palabra de Cristo, se reúnen a orar en el nombre de Cristo, se reúnen a predicar el Evangelio de Cristo, entonces yo me voy a alegrar con aquellos que se van a reunir a hacer eso. ¿Sí? Es recién una vez que hemos entendido que es Jesús el corazón de nuestro encuentro con Dios. ¿Sí? Que trasciende toda cuestión geográfica, es recién ahí cuando yo puedo decir, bueno, cuando junto con mis hermanos me reúno a adorar a Cristo, a escuchar a Cristo, a orar en el nombre de Cristo, entonces ahí yo también me voy a alegrar. Y eso tampoco necesita una ciudad, mis hermanos. Tampoco necesita un edificio.
tampoco necesita un edificio. ¿Qué es lo que necesita? Un grupo de cristianos que confían en Cristo, que se reúnen a adorar a Cristo, a escuchar la palabra de Cristo, a orar en el nombre de Cristo, y eso ya los convierte en una casa en donde Cristo habita por la fe. Entonces, la segunda aplicación, la segunda exhortación es que amen el lugar y el momento en donde se reúnen con sus hermanos, a escuchar a Cristo, a adorar a Cristo, a confiar en Cristo. ¿Sí? Recuerden lo que decía el salmista. El salmista no decía, yo me alegré porque iba a la casa del Señor. Yo me alegré porque me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Sí? A veces nosotros hablamos con algunos hermanos, ¿no es cierto? Dos cosas importantísimas. Primero, a veces solemos decir, bueno, no te tiene que importar los hermanos. Cuando vas a la reunión tenés que ir por el Señor. Y déjenme decirle, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Sí? Porque si eso fuera cierto, quédese en su casa, alabe al Señor en su casa, haga su devocional y ya será suficiente, porque no importan los hermanos. No, importan los hermanos. Al Señor le importa que usted ame a otros hermanos. Al Señor le importa que usted viva el Evangelio junto con otros hermanos. Que usted se alegre cuando otros hermanos se reúnen con usted a adorar al Señor. Al Señor le importa eso. Al Señor le importa que usted esté comprometido con otros hermanos. Al Señor le importa eso. No es trivial. No es sencillamente, bueno, voy solo por el Señor, no importa los hermanos. No. Saquémonos ese cliché de la cabeza porque no es bíblico. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, se está acercando el día, ¿sí?, en donde nos vamos a dar cuenta que esto también es una estación intermedia, como el templo lo fue en su momento. El templo era una estación intermedia, ¿sí? El templo era un atleta que corría hasta llegar a una meta. Llegó la meta, vino Jesús. Ahora tenemos comunión con el Dios verdadero. Ahora ya no hay velo. Ahora nos reunimos juntos y amamos la comunión con los hermanos porque nos encontramos con el Señor. Pero está llegando el día, mis hermanos, en donde este atleta también va a llegar a una meta. Y esa va a ser la definitiva. En donde nos dice Apocalipsis que finalmente van a venir cielos nuevos y tierra nueva, en donde ya no va a haber necesidad de templo. ¿Sí? Fíjense, antes había un templo. Ahora Jesús dice, yo soy el templo, pero dice más adelante, ya no va a haber necesidad de templo. ¿Por qué? Porque el trono de Dios y el Cordero, dice, iluminarán la ciudad. Porque ya no va a haber ninguna clase de barrera, ninguna clase, de ningún tipo. Hoy se ha quitado quizás la más cruel de todas esas barreras para nosotros, que es la del pecado. Hoy nosotros por causa de nuestro pecado no podíamos entrar. Cristo quitó esa barrera. Pero un día, está llegando el día, en donde con nuestros propios ojos vamos a poder ver a nuestro Salvador y verán su rostro, dice Apocalipsis. Dios estará con ellos y ellos verán su rostro. Y ya no va a haber necesidad de templo. Y vamos a estar ahí y vamos a vivir con Él. Y va a ser literalmente el Edén, mis hermanos. Va a ser literalmente el Edén. Vamos a volver a ese lugar donde nunca deberíamos habernos ido. Donde nunca deberíamos haber salido. Y vamos a estar siempre disfrutando de la presencia de nuestro Salvador. Esperemos con gozo, mis hermanos, con esperanza. Esforcémonos en nuestra batalla diaria contra el pecado, mis hermanos, puesta nuestra esperanza en aquel día,
en donde vamos a ser definitivamente liberados de todo tipo de carga y de mancha de pecado. Alegrémonos junto con nuestros hermanos que adoran al mismo Señor que nosotros, que confían en el mismo Señor que nosotros, que sirven al mismo Señor que nosotros. Amémonos y vivamos con alegría juntos, caminemos con alegría juntos este camino, mis hermanos, que es angosto y que es difícil, sin duda, sin duda. Pero el Señor nos puso juntos para caminarlo juntos. ¿Oramos? Señor, te agradezco por tu palabra. Te agradezco, Señor, por la expectativa que tenemos de un día, Señor, poder vivir para siempre en tu ciudad, Señor, en tu ciudad. Señor, de verdad que nos lamentamos y gemimos en nosotros mismos por nuestro pecado y por nuestra debilidad que no nos permite experimentar plenamente como quisiéramos, Señor, tan profundo en nuestro corazón, nuestra comunión con vos. Señor, te pedimos que en medio nuestro, cada vez que nos reunimos, Señor, podamos experimentar tu presencia, podamos escuchar tu voz, podamos ser ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos que vivas en medio nuestro, Señor. No queremos que esto sea un encuentro formal cada domingo en donde cada uno hace lo que se supone que debe hacer y luego nos volvemos, Señor, a seguir con nuestra vida, Señor. Queremos que cada vez que nos juntemos, Señor, podamos verte en medio nuestro, Señor. Experimentar tu presencia en medio nuestro, tu salvación, tu poder para santificarnos, Señor. El poder de tus promesas para poder vivir en este mundo, Señor, como te agrada. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.